Eh, yo no, escuchando esta alabanza y escuchando lo que cantamos al Señor, me hace recordar tanto que muchos de nosotros estábamos en un lugar bien difícil, bien duro, bien oscuro, y el Señor en su misericordia no vio nuestros pecados y no vio nuestros problemas, sino envió a su Hijo en amor por cada uno de nosotros. Y eso es algo maravilloso que debemos gozarnos cada día y cada vez que podemos respirar y ver, porque es tan maravilloso poder experimentar el cambio y la transformación que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Que cuando nosotros leemos la palabra, la entendemos, la aplicamos en nuestras vidas, ese cambio se hace verdad en cada uno de nosotros. Y si ese cambio es verdadero en cada uno de nosotros, debemos reflejar eso con nuestras acciones, con nuestra palabra, cómo vivimos, lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos vemos delante de la gente. Porque tenemos amistades que no conocen a Dios, y cuando hacemos cosas que pensamos que está bien hacerlas, pero delante de ellos estamos dando un mal testimonio de lo que el Señor predica en su palabra y lo que quiere que nosotros hagamos como sus hijos amados. Recuerden que el Señor entregó un precio grandísimo. Su sangre preciosa fue derramada por cada uno de nosotros. Y nosotros lo que más podemos hacer es expresar ese amor que hemos recibido de la mejor manera y ser testigos y testimonio de lo que el Señor hace. Y que no con nuestras acciones, que a veces nos dejamos llevar por el mundo, podamos alejar a personas que quieren regresar o caminar de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso lo puso el Señor en mi corazón y quería decirlo antes de iniciar. Hoy quiero, antes de empezar, quiero darle la bienvenida a hay dos personas, una familia que nos visita el día de hoy. María Fernández Torres y Gabriel Chacón nos visitan en este día, así que quiero que le demos un aplauso a ellos, darle gracias a Dios por su presencia. Espero que se gocen, espero que el Señor les hable y que puedan percibir la gracia y el amor de Cristo en este domingo en nuestra iglesia. Amén. Hoy estamos en el mensaje número 4 de esta serie de los atributos de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en uno de los atributos maravillosos del Señor, y este mensaje lo hemos titulado El trono santo de Dios, una visión que cambia todo. Y les explico que cuando nosotros vemos, y lo que vamos a estudiar es que cuando nosotros vemos el trono santo de Dios, vemos la santificación del Señor, lo santo que es Él, entonces nuestra visión como seres humanos de quién es Dios lo cambia todo, en lo económico, familiar, trabajo, y usted le ponga el nombre y lo que quiera ponerle. Amén. Hoy quiero iniciar de esta forma, casi igual como inicio siempre. Quiero preguntarle, ¿alguna vez ha tenido una experiencia que le ha cambiado su vida? No me responda, piense ahí conmigo. Una experiencia que le ha cambiado su vida o le ha cambiado esa visión de cómo usted veía la vida antes. Yo estoy seguro que si les animo a levantar la mano, muchos levantarán la mano. Porque quizás pueden decir, no, la primera vez que fui al mar, eso cambió la visión de la grandeza de la creación de Dios en mi vida. Cuando fui a un país diferente, cuando recibí una noticia muy difícil, cuando pasé por una enfermedad, cuando pasé por diferentes cosas, tal vez fue por una situación complicada con un hijo, pero ninguna de esas experiencias se compara con ver a Dios tal y como es. No sé si está conmigo. Hemos tenido experiencias que han cambiado esa visión en este mundo, pero nada se compara con la verdad y cuando vemos a Dios tal y como es. Hoy vamos a entrar en un pasaje de Isaías capítulo 6, donde
no solo la vida de este profeta cambia, sino que tiene el poder de cambiar la nuestra. Así que le voy a pedir que preste bien atención. Porque en Isaías capítulo 6 descubrimos que cuando vemos a Dios, Él reordena todo en nuestras vidas. Vemos que su santidad, cuando vemos esa santidad y vemos ese trono santo, Él nos expone, y no solamente nos expone, sino que nos limpia. Y finalmente nos envía a vivir con un propósito en esta tierra pasajera donde estamos. Así que si ya tiene Isaías capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Diga conmigo, vi. Versículo número 2. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Serafines eran unos ángeles que cuidaban o que eran creados por el Señor. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, repita conmigo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén a eso. Versículo 4, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Versículo 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí, el profeta hablando, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey. Diga conmigo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada. Diga conmigo, mi culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, dijo Isaías, envíame a mí. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. En esta hora, Padre, quiero pedirte, Señor, que me uses como instrumento para llevar tu palabra. Que hables a través de mí, Señor. No permitas que le quite ni le ponga a tu palabra y que mantenga fiel al contexto y a lo que nos quieres enseñar en este día, Señor. Y que tu palabra sea transformación para nuestras vidas y los que nos están viendo, los que están aquí y los que nos van a ver. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínese conmigo otra cosa, una segunda cosa, que a usted le regalan un telescopio. ¿Quién sabe lo que es un telescopio? Todos sabemos lo que es un telescopio, claro. Con el telescopio podemos ver más a detalle lo que no ven nuestros ojos naturales. ¿Están conmigo? Lo colocan en el patio, lo ponen en su casa y en una noche despejada, una noche clara, comienzan a ver las galaxias. Comienzan a ver las estrellas y planetas que siempre han estado allí, pero que con nuestros ojos naturales no podemos llegar a ver. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos esto, nuestra perspectiva cambia. Porque lo que antes era pequeño o parecía pequeño, ahora se ve sumamente inmenso. Está delante de nuestros ojos. Hemos podido ver el poder de Dios en las galaxias, en las estrellas, en los planetas. Lo que parecía insignificante ahora está lleno de un gran asombro. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vemos a Dios, pasa lo mismo. Cuando nosotros vemos a Dios tal y como es, santo, amoroso, cuidador, que disciplina,
que lo conoce todo, que tiene el poder en todo, que está en todos los lugares, entonces toda nuestra vida se reordena. Todo adquiere una nueva dimensión. Y eso es lo primero que quiero que hablemos el día de hoy, que cuando nosotros vemos al Dios Santo, reordena toda nuestra vida. Isaías, en el versículo 1, nos dice, en el año en que murió el rey Usías, y lo dijimos y lo repetimos, vi al Señor sentado en su majestuoso trono. Ahora, ¿por qué es importante estudiar y conocer lo que estaba pasando en este momento? ¿Por qué? Porque ese era un año bien difícil para el pueblo. El rey Usías había reinado por 52 años. Desde los 16 años estaba reinando y el pueblo había sido próspero, el pueblo había crecido, pero el orgullo llevó al rey Usías a la caída. El orgullo lo llevó a la caída. Como empezó a hacer cosas muy buenas, se creyó que era el Todopoderoso, que era por sus fuerzas, y el Señor le mandó una lepra y lo castigó. Dice la palabra si lo leemos. Por eso es que Isaías dice que este era un año bien difícil. ¿Por qué? Porque había mucha incertidumbre, había mucha crisis nacional, había mucha inseguridad, mucho dolor. Era una situación dura la que estaba pasando. Pero, diga conmigo, pero, en medio del caos, Isaías tiene una visión que lo cambia todo. Isaías vio al Señor reinando. Iglesia, cuando Isaías vio a Dios, su perspectiva cambió. Su perspectiva se transformó. Ya él no estaba enfocado en la muerte del rey natural de la tierra, él estaba enfocado en el rey eterno de Dios. Ya no ve el trono vacío en la tierra, sino que ve el trono lleno en el cielo. Y esto es algo que nos enseña algo poderoso, porque ver a Dios no depende de todo lo que está pasando en nuestras vidas el día de hoy. Ver a Dios no depende de lo que dice tu cuenta bancaria. Ver a Dios no depende del orgullo, de las situaciones, del problema matrimonial. No depende de todo lo que está a nuestro alrededor. Lo digo mejor, no depende de qué tan bien mi vida esté el día de hoy. ¿Sabe de qué depende? De que nosotros abramos los ojos espirituales y podamos ver al Rey de Gloria. Podamos ver al Rey Santo, Santo, Santo sentado en su trono y que está al control de nuestra vida, de todo lo que hacemos, y que Él va a abrir las puertas necesarias si somos obedientes a su palabra para sacarnos del desierto o del proceso por el cual estamos pasando el día de hoy. Porque qué bonito sería que estemos pasando por una situación difícil, estemos haciendo las cosas mal y que igualmente el Señor nos saque sin nosotros hacer nada. Así no funciona. La palabra nos lo enseña claro y nos habla de la obediencia y de buscar la santificación en el Señor. Y lo que significa eso es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Vivir y expresar, o digamos dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es lo único que significa eso. De que yo pueda demostrar amor, paciencia, fe, paz, gozo, benignidad, bondad y dominio propio. De eso significa caminar en esa obediencia. En el versículo 2 y versículo 3, Isaías nos pinta esta visión de lo que él estaba observando, y dice: lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y cuando yo empecé a estudiar y veo el contexto de eso, ellos se cubrían el rostro y los pies en respeto al Señor, en honrar al Señor. Y luego dice en el versículo 3, ellos comenzaron a decir unos a otros: Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y aquí vemos una triple repetición de la santidad del Señor.
que nos muestra que su santidad es completa y máxima. En toda la palabra, en todo el Antiguo Testamento no encontramos otro versículo donde se le muestre a Dios como santo, santo, santo. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y en Apocalipsis, se los voy a leer, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vuelve y lo repite. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto los ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gloria de Dios es su santidad manifestada. Su santidad es simplemente su divinidad en los atributos de Dios, en lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo a través de nuestra vida cristiana, de conocer el carácter verdadero de nuestro Señor, de sus obras, de sus caminos. Iglesia, Él no es como nosotros. Él no se limita ni al trono de la tierra ni al trono del cielo, sino que llena toda la tierra. ¿Qué es santidad? ¿O qué es la santidad de Dios? Dios es santo significa que Él es completamente perfecto, puro y sin pecados. Una respuesta corta. Perfecto, puro y sin pecado. Así que cuando nosotros abramos nuestros ojos o sigamos abriendo nuestros ojos viendo al Señor santo, 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 eso va a traer un cambio en nuestra vida. Eso va a reordenar nuestra vida. Porque cuando vemos a Dios, nuestros problemas se ven diferentes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y estoy aferrado de la mano de Dios, estoy orando, estoy clamando, estoy confesando mi pecado, estoy viviendo en disciplina, estoy viviendo bajo el mandato de lo que dice su palabra, mi problema ya no se ve igual. Mi problema no me va a llevar al rumbo de la desesperación, de buscar cosas necesarias para salvarme del hueco en que me encuentro haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios. ¿Está conmigo? Cuando estamos con Dios y cuando le vemos, ese problema está ahí y duele, pero lo vemos de una manera diferente. Porque sabemos que en el tiempo y en la voluntad de Dios Él cambiará nuestra situación si nosotros nos mantenemos obedientes a Él. El Salmo capítulo 34, versículo 3, dice lo siguiente: vengan, hablemos de la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. ¿Por qué debemos engrandecer a Dios? Porque cuando lo hacemos, lo vemos en su verdadera grandeza y nuestros problemas se hacen chiquiticos. Estamos más enfocados en el poder soberano de Dios que en el problema por el cual estoy pasando. Jesús también dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Cuando vemos a Dios y ponemos su reino primero, nuestras prioridades cambian. No todo requiere tener dinero y dinero y dinero y dinero. No, estoy confiado en que Dios va a proveer lo necesario para yo vivir una vida completa bajo su voluntad. Así que, hermanos, una aplicación práctica a esto. Y preguntémonos a cada uno de nosotros: ¿qué trono vacío estás viendo hoy? ¿La pérdida de un trabajo? ¿La crisis económica? ¿La enfermedad? ¿Una relación rota? Hoy Dios quiere recordarnos que su trono sigue ahí donde mismo, ocupado por Él, por su grandeza y su poder. Él hoy quiere recordarnos que Él sigue reinando sobre todo lo creado en esta tierra. Y cuando lo vemos así, nuestra fe se fortalece, nuestra mente se aclara y nuestro corazón se llena de paz.
Lo segundo que vamos a ver es que la santidad expone y limpia. Lo segundo que vamos a ver es que la santidad expone y limpia. Quiero que se imaginen una tercera cosa conmigo. Están en un cuarto oscuro y conocen su cuarto, saben dónde está la cama, saben dónde está la mesita de noche, el televisor, el closet, saben dónde está todo. Terminaron de limpiar hace un poco, todo está limpio, todo parece estar en orden. Pero entonces viene, ¿cómo se llaman esas luces azules que podemos ver? Ultravioleta. Prendemos una luz ultravioleta y la pasamos por la cama y comenzamos a ver cosas que al ojo no podemos ver. Y comenzamos a darnos cuenta de que hay polvo en la cama, que hay polvo en la mesa, que hay polvo aquí, que hay suciedad aquí, que en los rincones los olvidamos de limpiar. ¿Qué cambió? ¿Nuestros ojos o lo que reveló todo esto que no podíamos ver al ojo natural? La luz reveló que siempre eso estuvo allí, pero que no se podía ver solamente con nuestros ojos naturales. ¿A qué voy con esto? A que así es cuando nos encontramos nosotros con la santidad de Dios. Cuando Dios, imagínenselo de esta manera, ilustrémoslo de esta manera, cuando Dios ilumina su santidad a nuestra vida, podemos darnos cuenta de las cosas malas o, digámoslo de esta manera mejor, de los polvos que están en nuestra vida que no hemos limpiado. ¿Está conmigo? Vemos que hay cositas que están diferentes. Eso revela nuestra verdadera condición, quiénes realmente somos. Nos muestra lo que está oculto en nuestro corazón. Y no para condenarnos, no para señalarte ni juzgarte, sino para limpiarte. Isaías experimentó esto mismo que estamos hablando. En el versículo 5 leemos: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Isaías, cuando puso sus ojos en el trono de Dios, que en el versículo 1 dijo, vi el trono de Dios, lo vi ahí sentado, eso hizo reflejar en su vida que él estaba condenado porque es un pecador. Lo confiesa y dice, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Note algo, Isaías ya era profeta, Isaías ya estaba sirviendo al Señor, pero cuando él vio la santidad de Dios de cerca, de verdad, genuinamente se dio cuenta de lo impuro que él era. Esto nos enseña que cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes estamos de la necesidad de su gracia. Pero lo hermoso es que Dios no deja a Isaías en ese estado de culpa. Él reflejó todas sus cosas malas. E imagínese su vida, que el Señor está reflejando ese reflector, valga la redundancia, de su santidad, y estás viendo cosas que solamente ves en tu cuarto o que no veías antes. Él no está buscando confrontarte, Él no está buscando hacerte sentir mal. Lo hermoso de esto es que así como Dios no dejó a Isaías en un estado de culpas, a nosotros tampoco nos deja en un estado de culpa. En los versículos 6 y 7 dice, un serafín toca los labios con un carbón encendido. Y dice el versículo 7, con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Cuántos desean recibir eso de parte del Señor? La santidad de Dios primero nos confronta, nos hace ver quiénes somos, pero después nos transforma. Nos muestra
lo que necesita cambiar, lo que necesita ser cambiado, pero también provee la limpieza necesaria para ser restaurado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, nos lo recuerda. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos decimos amén? Por eso es que es necesario, y la palabra nos enseña que día tras día debemos confesar nuestros pecados, porque así es que vamos a recibir perdón, porque así es que vamos a vivir libres fuera del pecado que está en nuestras vidas. Y arrepentirnos, que es la clave cuando cometemos pecados. ¿Cómo aplicamos esto, iglesia? Cuando realmente vemos a Dios en su santo lugar, ¿sabe qué pasa? Comenzamos a notar cosas en nuestras vidas que parecían normales. Comenzamos a notar palabras que usamos sin pensar. Comenzamos a notar actitudes que justificamos o pecados que justificamos. Comenzamos a notar también pensamientos que dejamos crecer en nuestra mente sin detenerlos. Yo lo llamo cizaña en la mente, chisme en la mente. Pero aquí está la buena noticia. Dios no revela todas estas cosas para avergonzarnos, sino para purificarnos y para limpiarnos, para limpiar tu culpa, mi culpa y nuestro corazón. Querida iglesia, ¿qué sucede cuando nosotros permitimos que la santidad de Dios nos exponga y nos limpie? Se lo digo, dejamos de vivir en condena y comenzamos a vivir en libertad. Dejamos de escondernos y comenzamos a reflejar su gloria. Dejamos de justificar el pecado y comenzamos a vivir en justicia. Así que no huyas de la corrección divina. No tengas miedo de la luz de Dios, porque en esa luz donde nos encontramos, ahí vamos a encontrar la verdadera restauración para nuestras vidas. Eso que está pasando en tu vida, que ha pasado por años o por meses y busca la solución y no se soluciona, con el Señor, reflejando su santidad en cada uno de nosotros. No estoy diciendo que se va a solucionar por obra de magia. Se va a hacer mejor y más llevadero, y si es la voluntad de Dios, eso se va a solucionar en tu vida. Ojo, si es la voluntad de Dios, se va a solucionar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando vemos a Dios santo, Él reordena todo. Cuando permitimos que su santidad nos exponga, cuando permitimos que su santidad nos ilumine, nos expone y nos limpia. Y por último, su santidad conduce a una vida de justicia, a una vida llena de cosas buenas, a una vida de comprometerte, de obediencia, de disciplina y de hacer las cosas bajo el mandato de su palabra. Por último, imaginémonos una cuarta cosa. Imagínese que usted pasó por un proceso muy doloroso. Accidente, enfermedad, noticia. Y esa experiencia cambió su vida por completo. Muchas veces las personas que pasan por este tipo de situaciones buscan la manera de encontrar una ayuda para otros que están pasando por la misma situación, para guiarlos y ayudarlos a salir de ese problema, ¿sí o no? Hay personas que han hecho organizaciones sin fines de lucro de alcohólicos anónimos, de personas drogadictas, de personas con enfermedades, con diferentes virus que han levantado una organización para ayudar y bendecir a aquellos que han salido mal. Si perdieron un familiar porque una persona estaba manejando bajo el alcohol o en el teléfono, entonces crean una organización donde enseñan a la gente a no manejar
¿Usted entiende el punto, sí o no? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando pasamos por algo que trae una solución a la vida o trae algo que puede beneficiar a los demás, queremos compartirlos con los demás. ¿Sí o no? Queremos demostrarle a los demás, si tenemos un corazón de amor, que mi receta funcionó y que esa receta yo la puedo compartir contigo para que tú también seas bendecido. Claro, si le dice la Coca-Cola, no le va a dar la receta de la Coca-Cola, pero usted entiende el punto. Y así mismo sucede con Isaías. Isaías se da cuenta de que es un pecador, de que está condenado, pero cuando ve la gloria de Dios, cuando es limpiado de su pecado, entonces él ya no puede quedarse quieto. Él ya no puede quedarse en el mismo lugar. Ahora está listo para responder al llamado de Dios y vivir en misión. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El versículo 8 dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Cuántos quieren repetir esto conmigo? Aquí estoy yo, envíame a mí. El Señor está buscando obreros para su mies. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos a llevar palabra, a ayudar a personas a cambiar su manera de vivir por medio del poder del Evangelio. No por lo que yo hago. Yo soy insignificante delante de Dios. Todos somos insignificantes, pero somos tan especiales de que Dios nos usa y determinó usarnos a cada uno de nosotros para llevar su palabra y hacer crecer su reino acá en la tierra. Eso es lo que le sucedió a Isaías. Noten el orden. Primero Isaías ve la santidad de Dios, luego es limpiado y finalmente escucha el llamado de Dios. Y esto es clave, iglesia, porque no podemos vivir eficazmente al Señor sin antes haber experimentado su gracia transformadora. No podemos vivir de una manera eficaz y recibir lo que Dios tiene para ti si no vives bajo la obediencia, bajo la lupa, bajo los estatutos, bajo los mandatos de la palabra de Dios. Yo le voy a dar un testimonio rápido y me voy a salir un momentico de mis notas. Yo siempre he dicho que el Señor quiere bendecir a su pueblo y eso es así. ¿Está conmigo? Y a veces, como seres humanos, nosotros ponemos una barrera en las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y se lo voy a ilustrar de esta forma. Quizás muchos han escuchado esto. Imagínense una cascada donde el agua fluye constantemente. El agua representa las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero en ocasiones, como seres humanos, pensando en las cosas del mundo, ponemos una barrera en esas aguas porque queremos disfrutar de un pozo o de una piscina y que se haga un pozo ahí en esa corriente de agua. Y hoy lo que quiero que entendamos es que cuando nosotros ponemos esa barrera, estamos bloqueando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y sí, Dios es tan grande y tan amoroso que a pesar de nuestros errores, Él sigue bendiciéndonos. Porque cuando ponemos una barrera, el agua sigue fluyendo, no se detiene. ¿Está conmigo? Sigue recibiendo bendiciones, pero cuando nosotros derrumbamos esa barrera, entonces podemos recibir el fluir completo de las bendiciones de Dios en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a derrumbar la barrera que está bloqueando las bendiciones de Dios? ¿Aló? ¿Estás dispuesto a derrumbar las barreras de las bendiciones de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar de hacer las cosas a tu manera? ¿Estás dispuesto a dejar el orgullo? ¿Estás dispuesto a dejar
a creerte la gran cosa en esta tierra? Eso es lo que quiere el Señor. Hombres y mujeres humillados, y que cuando nosotros humillamos, Él nos pone de primero. Él nos exalta y nos bendice. No podemos servir eficazmente al Señor sin antes haber experimentado la gracia transformadora de Dios. Y este es el llamado, iglesia. No solo en el contexto que estamos aprendiendo hoy de Isaías, sino en nuestro contexto. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Aquí está en la palabra, Él lo ha dicho. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Gloria a Dios esa palabra. El Señor te ha dicho lo que es bueno. Y si sabemos lo que el Señor nos ha dicho lo que es bueno, entonces comencemos a vivir aplicando lo que Él nos ha dicho que hagamos. La verdadera santidad no es aislamiento, no es encerrarnos en una casa o cerrar nuestro círculo privado nada más para nosotros, no. Es acción, es vivir con un propósito santo, es llevar un buen testimonio de que lo que yo hago en mi casa va a glorificar el nombre de Dios, de que lo que yo hago en mi trabajo va a exaltar el nombre de Jesús, de cómo yo trato a mi esposa va a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aplicaciones prácticas. Cuando Dios nos limpia, no es para que volvamos a lo mismo, es para que avancemos al propósito que Él tiene para nosotros. Preguntémonos esto el día de hoy. ¿Dónde me está mandando Dios a servir? ¿En mi hogar? ¿En mi trabajo? ¿O en mi comunidad? ¿En mi hogar, trayendo amor y paz a mi familia? ¿En mi trabajo, siendo luz en medio de la presión y de la competitividad? ¿O en mi comunidad, mostrando compasión a quienes están lejos de Dios? Iglesia, el llamado siempre no será fácil. No es fácil. A veces demandará sacrificio de cada uno de nosotros, pero siempre será el camino de Dios. Siempre tengamos la certeza de que su palabra es fiel y firme y que Él no miente, y que cuando Él dice yo estaré contigo en todo momento, Él va a estar contigo en todo momento. Cuando Él te dice no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso lo creemos. El mismo Dios que limpió a Isaías está limpiándonos el día de hoy. El mismo Dios que respondió al llamado de Isaías está respondiendo a nuestro llamado el día de hoy. Y lo único que el Señor está esperando escuchar de nosotros es: Señor, heme aquí, envíame a mí, a mi familia, a mi trabajo, a mi iglesia. No porque seas perfecto, no porque tengas los títulos y seas teólogo o tengas un doctorado en teología, no. Porque solamente estás dispuesto a honrar al Señor. Termino con esto, iglesia. Al mirar este pasaje vemos un proceso hermoso. Vemos que Dios reordena nuestra vida cuando lo vemos. Luego que su santidad nos expone y nos limpia, y finalmente nos envía a una vida de justicia y propósito. Iglesia, Él quiere limpiarnos, restaurarnos y enviarnos. Así que solamente queda que nuestro corazón esté dispuesto al llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a cerrar este tiempo maravilloso y que esta palabra sea sellada en nuestro corazón y que haya caído
en tierra fértil para que dé fruto al 100%. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, baje su cabeza en honor al Señor, en honra a Él, y vamos a orar este tiempo. Señor, Padre, gracias porque hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto tu gloria reflejada en tu palabra. Hemos visto tu poder a través de la creación y a través de lo que has podido hacer y lo que has hecho a través de nosotros. Señor, te pedimos que cambies nuestra perspectiva de cómo estamos viendo las cosas, Señor. Si hay algo que necesita ser cambiado, Padre, te lo pido que lo cambies, Señor. Padre, te pido que quites la neblina de nuestros ojos, Señor, del miedo y de la duda, Señor, que podamos confiar de que tú estás al control de nuestras vidas, de nuestro estatus migratorio, de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestra familia, Padre. Ayúdanos a ver que tú tienes el control siempre en toda situación, Padre. Purifica nuestros corazones. Señor, limpia nuestra mente para nosotros poder ser restaurados por tu palabra, para que nosotros podamos regresar a tu camino y vivir bajo la gracia y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos transforma y que nos guía. Señor, ayúdanos a vivir en una comunidad donde podamos llevar la palabra, donde podamos, Señor, cuidar de nuestra familia iglesia, Señor, y ser fieles a ti, Señor. Ser humildes ante ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú te has fijado en un grupo de pecadores, Señor, que no merecíamos nada, y que entregaste lo más preciado, que fue tu Hijo Jesús, para que recibiéramos salvación. Señor, y te damos gracias por eso, Padre, porque nosotros hemos visto tu trono, hemos visto tu santidad y hemos aceptado ese llamado y hemos aceptado a tu Hijo Jesús como Salvador, Padre. Ayúdanos a dejar tu nombre en alto, a no avergonzarte cuando actuamos, cuando hablamos o cuando hacemos cosas que nos agradan en este mundo. Guíanos, Señor, a hacer las cosas que exaltan tu nombre en cada paso, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas restaurar cualquier familia, que tú puedas traer provisión económica, que si hay algún problema levantado en esta iglesia, Señor, con cualquier miembro, Padre, que tú traigas sanidad, que tú traigas la resolución a ese problema, Señor, y que su vida pueda seguir honrándote a ti, Señor, Padre. Pon tu mano sanadora en los enfermos, Señor. Cuídales, protégeles, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús, Señor. Cuida de nuestros niños. Cuida a nuestros adolescentes, Señor. Protégelos de la maldad del enemigo. Protégelos de lo que el enemigo quiere hacer a través de las redes sociales, Señor. Ayúdanos como padres a enseñarles tu camino, a enseñarles tu palabra, para que cuando ellos vayan al mundo, cuando ellos vayan a la escuela, ellos puedan discernir, puedan entender lo que está bien y lo que está mal. Y que podamos criar hombres y mujeres con un corazón de Cristo, poniendo a Cristo primero y con el temor al Señor. Gracias porque tú has provisto esta iglesia para Louisville. Gracias porque tú nos has dado la sabiduría de ser fieles a tu palabra, de vivir en orden, de vivir bajo el dominio propio, de no tergiversar la palabra a beneficio del ser humano, Señor. Y te pido que siga siendo así hasta que esta iglesia exista. Hasta que todos los pastores que pasen por esta iglesia, Señor, puedan ser fieles a tu palabra, a no dejarse llevar por enseñanzas falsas, Señor, por falsos maestros, Señor, que tergiversan tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir fieles a ti, Señor, a tener dominio propio en lo que hacemos, Señor, y demostrar tu amor, tu gracia y tu evangelio a través de nuestras vidas. Hoy entregamos este día maravilloso en tus manos. Guíanos, cuídanos, protégenos cuando lleguemos a casa, a donde quiera que vayamos, y que tengamos un día bendecido, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos con un aplauso fuerte al Señor.